las Escrituras al libro de Lucas, capítulo 2. Lucas 2, versículo 41. Dice la palabra de Dios. ¿Ya lo encontró, hermano? Lo espero. 2:41. Vamos a leer esta reflexión. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, y oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Amén. La historia del niño Jesús. El niño Jesús que no se quedó niño, eso sí. Usted sabe que en unos lugares siguen pensando que Jesús se quedó niño y por eso salió la historia del divino niño. Jesús tuvo su infancia. Ese es un relato, yo creo que el relato más claro de un episodio de su infancia, pero Jesús creció. Por eso en la iglesia real, la doctrina real enseña de que Jesús es Rey de Reyes, Señor de Señores, que está desde el principio hasta el fin. Amén. Él no se quedó niño, Él creció y vino a cumplir su propósito aquí en la tierra, pero Él es Dios. Amén. Vemos aquí esta historia del niño Jesús, que como era costumbre según la ley, cada año con su familia iban a ese lugar a dar ofrenda, a rendir tributo a Dios. ¿Y qué pasó? Dice aquí que de regreso a casa, yo creo que era una caravana, ¿cierto? De regreso a casa, después de un día, su madre y su padre se dan cuenta de que él no estaba en medio de ellos. ¿Usted se imagina? Usted pierde de vista a su hijo que un minuto y ya se desespera, ¿cierto? Ya se preocupa. No sé si a usted le ha pasado, a mí me pasó con mi hija mayor. Cuando tenía 5 años, yo era profesora en Cali y me fui con ella a comprar unos implementos para mis estudiantes y esa bendita me hace una jugarreta porque estábamos en el único, imagínense, un centro comercial y esa bendita se me esconde detrás de una vitrina, no me acuerdo bien, pero pues el desespero, nomás fue como 15 segundos que volteé y ya no estaba esa muchachita y el desespero fue tremendo, ¿sí? Hasta salí a ver si se había ido detrás de unos globos que estaban ofreciendo afuera, pero la bendita era que se había escondido. Y si uno siente esa preocupación en 5 segundos, 10 segundos, ¿cómo será entonces estos padres que después de un día se habían fresqueado? ¿Usted sería capaz de hacer eso? No sé qué habrá pasado con ellos, de pronto la confianza entre familia y era una multitud, eran varios en la caravana, entonces pensaban, no, está con el tío, está con tal persona y por eso después lo estuvieron buscando, pero se desesperaron tanto y aquí cuenta la historia de que ¿qué estaba haciendo Jesús?
Lo vieron por allá en un estanque tirando piedras, ¿sí? ¿O qué hacen los niños? De una edad, yo creo que aproximadamente de los 12 años, jugando bolas, no, ¿cierto? Nada de esas cosas de niño estaba haciendo. Yo creo que él sí tenía sus momentos de jugar, ¿sí? Pero él estaba enfocado en algo muy importante, ¿sí? Muy importante. Lo vieron con los doctores de la ley. Y eso es asombroso ver a un pequeño hablar cosas, o sea, temas tan importantes como era en este caso la ley del evangelio, de la ley de Moisés. Y lo vieron allí sentado con los maestros, hablándoles y preguntándole cosas a ellos, ¿sí? Y entonces la madre se le acercó y le dijo, vamos a ver dónde está ese versículo, el versículo 48. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? ¿Sí? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia, o sea, fue un regaño. ¿Sí? Este muchachito, ¿por qué se quedó? Vea, nos preocupó. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? No fue de pronto por grosero ni nada. Él les dijo, en los negocios de mi padre me es necesario estar. ¿Sí? Y esa palabra negocios significa en los asuntos de mi padre. Desde muy niño estaba enfocado en ¿qué? En su llamado. A pesar de que no era el tiempo de que él empezara ese trabajo espiritual, de que el reino de Dios se estableciera, de hacer por la humanidad lo que vino a hacer, porque era después, ¿sí? Mire que en las bodas de Caná, ¿sí se acuerdan esa historia? Que el primer milagro que hizo Jesús, que relata la Biblia, se encuentra en esa parte, en las bodas de Caná, que vino la madre y le dijo, no, mira que se acabó el vino. Entonces él convirtió el agua en vino, ¿sí? Pero él le dijo unas palabras a su mamá, le dijo, madre o mujer, no ha llegado mi hora todavía. Él tenía que pasar también un proceso, siendo Dios, pero también era ¿qué? Era humano y tenía que pasar un proceso. Cuando fue a las aguas a que Juan lo bautizara, Juan le dijo, no, yo no te debo bautizar a ti, debería ser al contrario. Y Jesús, ¿qué le dijo? Es necesario que se cumplan las escrituras. Y entonces Juan lo bautizó, tenía que pasar todos esos episodios, todos esos procesos para poder cumplir el propósito del Padre, ¿sí? Después de eso, ¿qué pasó? Lo del ayuno, que estuvo 40 días, 40 noches, ¿sí? Después empezó su ministerio. Él no empezó desde niño, pero aquí él ya estaba ¿qué? Enfocado en los asuntos del Padre. Él, como hijo de Dios, tuvo una misión al descender aquí a la tierra. Y ahora le transmito a usted esa inquietud, esta pregunta. ¿Cuántos aquí se consideran hijos de Dios? Muy poquitos. ¿Cuántos? A ver, levante su manito. Cuando usted recibió a Cristo en su corazón, ¿sí? Ese día usted le dijo al Señor que le aceptaba como su Señor y Salvador. Usted pasó a ser ¿qué? Hijo de Dios. Lo dice Juan 1:12, que a todos los que reciben al Señor tienen el poder y el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces aquí estamos los hijos de Dios. Y así como este hijo, Jesús, le hablaba a su madre terrenal, en los asuntos de mi Padre me es necesario estar. ¿Qué cree que debe transmitirle a la iglesia esta palabra en esta mañana? ¿Sí? Que en los asuntos del reino te es necesario estar, hermano. ¿Sí? En esos asuntos del reino. ¿Sí? Y tú debes identificar esos asuntos del reino. ¿Por qué estás aquí? ¿Sí? ¿Por qué Dios te estableció en este lugar? Yo siempre recalco esta parte y es mi inquietud de hablarle a la iglesia, no el por qué, sino el para qué. El para qué estamos establecidos, ¿sí? Como personas, en medio de un territorio, en medio de una sociedad, en medio de una familia, como hijo, como hermano, ¿sí? O como padre de unos hijos. ¿Para qué estamos? Sí, y es lo que debemos nosotros aprender
de Jesús. Esta historia nos enseña esta parte de que él, aún siendo niño, estaba enfocado. La semana pasada estuve trabajando con los preadolescentes. Si no sabía, ya se aperturó la escuela preadolescentes. Los jovencitos desde los 12 a 15 años estudian aquí desde las 5:30 de la tarde los sábados. Y entonces uno de esos niños, yo le estoy enseñando a manejar la Biblia, ¿sí? Cada uno lo pongo a buscar un versículo y se tiran en ese piso así como todos tranquilos, se sienten en casa, y uno se acercó a mí porque estaba buscando un versículo sobre Jesús siendo luz. Y entonces me asombró, ¿sabe qué? De que él buscó ese versículo. Yo le di un pasaje en San Juan, pero él buscó una referencia en Primera de Juan. Y buscó, y entonces vino a mí, estoy hablando de un niño, yo creo que tiene 11 añitos, ese niño. Vino a mí y me dijo: pastora, ¿cuál de los dos pongo? ¿Este que dice Juan sobre Jesús es luz, o el otro que dice que no debemos ser tinieblas, sino que ser luz? Y lo que me asombra es ver que un niño de esa edad está como que buscando, como estudiando, como enfocándose en las cosas espirituales, que no vienen aquí a pasar el rato, ¿sí? Y estos niños nos dan ejemplo también a nosotros, que escudriñan las escrituras. Yo creo que la iglesia madura que aquí está presente también lo hace, ¿o me equivoco? Usted saca su tiempo en su casa para estudiar las escrituras, para comparar esa palabra, para verificar lo que se le enseña en la iglesia, ¿sí? Es muy importante. Y me asombró este niño de tan solo 11 añitos, que ya el Espíritu Santo le está revelando la palabra. Yo dije, wow, de verdad que se está viendo el fruto del esfuerzo, de la oración, ¿sí? Porque el deseo es que esos niños, cuando estén ya en el grupo de jóvenes, no entregarles unos muchachos resabiados. Yo le pido al Señor que ojalá cuando se entreguen esos preadolescentes a los jóvenes, se entregue unas personas ya maduras y que puedan apoyar en la labor a la juventud de la iglesia. Sí, ese es el propósito, por eso se les está cimentando con la palabra. Volvamos a la historia de Jesús. Yo aquí encontré 4 aspectos, ¿sí?, de Jesús. En esos cortos versículos me encontré 4 aspectos que podemos aprender de este niño, porque era un niño en ese momento. Sí, lo primero que vemos en Jesús fue el interés. ¿Por qué? Porque encontramos a un niño que estaba atendiendo a las palabras de un adulto, a enseñanzas de un adulto, ¿sí? Que no tenían que entretenerlo como a veces toca con los pequeñitos, que toca hacerles juegos para que aprendan. No, él estaba allí buscando esa sabiduría también, atendiendo a la enseñanza, y se le vio el interés. ¿Usted se da cuenta cuando a una persona le interesa un tema? Sí, que usted está hablando y la persona está así, ¿cierto? Atendiendo. Pero también se da cuenta cuando a la persona no le interesa el tema. ¿Por qué? Porque empieza como que a dormirse, como que es falta de interés. O cuando vienen a la iglesia y de pronto nos distraemos por cualquier cosa y no adoramos al Señor, ¿es falta de qué? De interés. Entonces, ¿qué debemos aprender del Señor? Primeramente, debemos interesarnos en el reino de Dios, en los asuntos del reino, hermanos. Sí, yo sé que usted tiene asuntos personales que son muy importantes, pero esos asuntos no te sirven para la vida eterna, ¿sí? Ahorita no sé si estás enfocado en tu universidad, tal vez, y no es malo. Estás enfocado en tu profesión, estás enfocado en tu familia, en tus negocios, en pagar deudas, no sé, ¿sí? Hay muchos asuntos tan personales que, o sea, caminamos y toda la vida estamos enfocados en esos asuntos tan personales y terrenales, que se nos olvida por completo el verdadero propósito por el cual estamos aquí cimentados, ¿sí?
Nosotros no somos como los animalitos que nacen, crecen, se reproducen y ¿qué? Y mueren. ¿Usted tiene ese propósito, hermano? ¿O la mujer tiene el propósito de nacer, crecer, engendrar hijos y ya? Y el esposo o el hombre tiene el propósito de nacer, crecer, trabajar todos los días y llevar la comidita a la casa y listo. ¿Tú crees que ese es el propósito de tu vida? No, eso es como parte de la labor, parte de la tarea que tenemos que hacer, pero no es el propósito. Si tú estás aquí sentado hoy, si escuchando la palabra de Dios, atendiendo al mensaje, es porque para ti hay un propósito espiritual, un propósito de reino, ¿sí? Y yo creo que estoy hablando con la gente correcta. Si usted está aquí, no es la persona equivocada, no diga que para mí no es ese mensaje, es para usted. Si estás aquí es porque para ti es este asunto y debes mostrar más interés, más, aún más, no conformarte con la condición en la que estás ahorita espiritualmente hablando, ¿sí? Porque a veces nos conformamos con nuestra condición espiritual sabiendo de que Dios tiene más para nosotros. Y el que ha probado la gloria de Dios, el que ha probado estar en comunión con Dios, entrar al lugar santísimo, yo creo que quiere más y más y más y más. O usted dice al Señor, no, ya no más, ya con eso me conformo. No, uno quiere experimentar más. Y los que no han podido llegar a ese nivel, yo los desafío a que lo hagan, a que se esfuercen un poquito más, ¿sí? Para que puedan disfrutar, es que es un disfrute, un deleite, la comunión con Dios, ¿sí? El que lo ha experimentado sabe de qué estoy hablando. Un deleite estar en la presencia de Dios, sentir su fuego, sentir su abrazo, sentir esa fuerza, sentir la sanidad, si es necesario Dios te sana, o sea, cosas maravillosas uno puede experimentar en la presencia de Dios. Y a veces esa situación en la que te tienes, mejor dicho, interesada esa situación, se convierte en algo minúsculo a comparación de lo poderoso, de lo glorioso, de lo verdadero, de lo importante en tu vida. Y esa situación tan minúscula pasa a un segundo plano. Aún esa profesión en la cual te estás desempeñando o ese estudio que estás realizando te va a servir. ¿Para qué? Para obrar en el propósito de Dios, ¿sí? Para trabajar en el propósito de Dios. Pero tu profesión no lo es el todo en tu vida, hermano, ¿sí? Tu familia no es el todo en tu vida. Tu trabajo no es el todo en tu vida, sino el propósito del Señor. Entonces, la primera característica que yo encontré aquí en Jesús fue el interés. Siendo niño y pudiendo hacer actividades de niño, estaba allí interesado en aprender más. En la iglesia se abren espacios para que usted reciba, para que usted aprenda, para que usted crezca espiritualmente. Y el crecer espiritualmente no es que uno vaya y le imponga las manos, en el nombre de Jesús crece, ahora. ¿Eso así opera? No. Uno no crece espiritualmente de esa manera, uno crece en el mismo avanzar, no por la imposición de manos de otra persona, no porque otra persona ore por uno o porque otra persona ayune por uno, no, es uno el que debe desafiarse a avanzar, a crecer. Se abren espacios del ayuno, pero es muy triste ver 10 personas, 5 personas ayunando. Y yo les pregunto, iglesia, ¿cómo hacen para sostenerse ante las tentaciones si no ayunan? Tienen que darme la respuesta, porque yo no soy capaz. Si yo no ayuno, ¿qué pasa? Esta carne se me levanta. ¿A usted no se levanta la carne? Yo creo que sí, a todos se nos levanta la carne. Y si no ayunamos, ¿qué pasa? Bueno, podemos caer. Entonces, es el interés que debes mostrar en las cosas del Señor, así como de pronto si sale una oferta, no sé, ahí mismo hay muchas personas que madrugan. Yo fui estudiante de Mayagüez también, tuve la oportunidad de estudiar allá y yo veo gente que se queda toda la noche interesados en esos cursos. Y qué bueno progresar, qué bueno aprender, sí, ser talentoso en algo, ¿sí? Pero de esa misma manera,
deberíamos nosotros mostrar interés por las cosas espirituales, ¿sí? Por las cosas espirituales. No seas una persona conformista, hermano. No seas conforme con tu condición actual. Debemos nosotros mostrar más interés, preguntar, ¿qué más puedo hacer? ¿Sí? Tengo esta debilidad, bueno, voy a acercarme, quiero ir a un grupo de conexión, a una célula para poder estar allí con otras personas y poder con ellos trabajar hombro a hombro, pero hay que mostrar más interés, amén. La primera característica que vimos en Jesús, el niño Jesús de la historia, fue el interés, amén. ¿Qué otra característica? Encontramos el enfoque, ¿sí? El enfoque, porque él decía que en los negocios, en los asuntos de mi Padre me es necesario estar. Y el interés con el enfoque va como de la mano, ¿sí? Enfocados. Me trae pues, el Señor a la mente esa historia de Pedro encima de las aguas, que mientras estaba enfocado su mirada en Jesús, cuando Jesús le dijo, ven hacia mí, ¿qué pasaba con Pedro? Él avanzaba sobre las aguas, pero llegó el momento en que las tempestades y los vientos lo distrajeron y volteó su mirada a la mar. ¿Qué pasó con Pedro? Empezó a hundirse, ¿sí? Porque se desenfocó de la mirada hacia Jesús, ¿sí? Y la palabra de Dios dice en Hebreos 12, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hay que poner nuestra mirada en el Señor. Es otra parte muy importante, el enfoque, ¿sí? Preguntarle al Señor, ¿para qué me has traído a este lugar? ¿Para qué estoy aquí? No distraerse con nada. Hay personas que se enfocan en otra, en un líder o en el mismo pastor. Y si esa persona tiene fallas, empieza a desanimarse. No, la persona que yo tenía como modelo, mire con las que salió, entonces aquí yo no estoy haciendo nada. O uno no le llena las expectativas a todos, ¿sí? Porque también somos humanos. Y usted tiene unas expectativas así altísimas, que yo quiero un pastor, una pastora así, un líder así, así. Y cuando el líder no llena esas expectativas personales, entonces ¿usted qué pasa? Se va para abajo, ¿cierto? Se desanima. Y es lo que debemos evitar también. El enfoque de nosotros es el Señor, ¿sí? Y evaluarnos y preguntarle al Espíritu Santo cuál es el talento que tengo, cuál es el compromiso que debo adquirir en la iglesia, ¿sí? O en tu obra, amén. Pero nos enfocamos en eso, en poner la mirada en el hombre, o nos enfocamos en los asuntos personales y perdemos de vista lo más importante, ¿sí? ¿Se acuerdan de la historia de Marta y de María? ¿Quién le ha leído la historia de Marta y de María? A ver, todos la hemos leído. Vemos a una Marta afanada y turbada por tantas cosas. Y María estaba, ¿dónde? A los pies de Jesús. ¿Quién estaba en lo que debía estar? María. Y a veces también nosotros nos cargamos con cosas que Dios no nos ha pedido, ¿sí? Nos ocupamos con cosas que Dios no nos ha mandado a hacer. ¿Y qué termina en nosotros? El cansancio, el agotamiento. Terminamos hasta frustrados también porque no se nos dan las cosas, pero es que estamos en el lugar equivocado porque allí Dios no nos había puesto, ¿sí? Y una cosa por aquí, una cosa por allá. Yo veo que hay personas que no les queda tiempo en la semana para nada porque todo lo que sale, mejor dicho, todo lo quieren agarrar. Si salió esto, voy a hacer esto, si salió esto otro, voy a hacer esto. No se enfocan, sino que mantienen así como cazando mariposas, a ver, y hay un desgaste, ¿sí? Usted tiene que empezar a pedirle al Espíritu Santo que le revele sus talentos, ¿sí? Todo lo que usted puede hacer y enfocarse en eso, ¿sí? Por allí una persona renunció al trabajo porque tenía un talento y con ese talento podía surgir económicamente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Tenía dos cosas, una cosa lo de
desgasta a la persona pudiendo estar en casa y ser su propia jefe. Amén. Entonces uno tiene que ver qué cosas traen provecho a nuestra vida, qué cosas nos desgastan, ¿sí? Y yo también motivo a la iglesia para que luche por sus propios sueños, que no toda la vida, todo el tiempo estés trabajando por el sueño de otra persona, por el sueño de una empresa. Bueno, bendecimos las empresas porque abren sus puertas, pero qué bueno que tú empieces a preguntarle al Señor qué área o qué cosa, qué talento puedes hacer para emprender tú mismo, amén, y empezarte a enfocar para que no te desgastes, para que no lleguen los años y después digas, no valió la pena dedicarle toda mi vida a esto, ¿sí? ¿Saben qué debemos nosotros desgastarnos? Y que se nos salgan las canas y nos envejezcamos en la obra de Dios. Ahí sí desgastémonos todo lo que podamos, nuestra fuerza, nuestra energía, nuestra vida, nuestro vigor, entregarlo en la obra de Dios porque es algo que se va a ver reflejado en la eternidad, ¿sí? Porque cuando estemos allá, las obras que hacemos en la tierra no van a ser allá manifestadas. Allá no van a decir, fulanito de tal, el abogado, el tremendo abogado. Y ya, no. Allá, eso sirve para aquí, para unos cuantos añitos, a ver cuánto vive una persona. Yo creo que demasiado decir 100 años. Para esos añitos nos sirve eso, pero para la eternidad nos sirve ¿qué? El reino de Dios, que trabajemos y nos desgastemos en la obra de Dios, ¿sí? Y ese llamado no es para mí nomás. Yo les preguntaba, ¿quiénes son hijos de Dios? Y usted dijo, amén, yo soy hijo de Dios. Y así como Jesús dijo, en los asuntos de mi Padre me es necesario estar, entonces a usted también se le transmite esa responsabilidad, iglesia. En los asuntos del reino te es necesario estar. En los asuntos del reino te es necesario estar. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. En esos asuntos de reino tenemos que estar, hermanos. Amén. Si va a aplaudir, aplauda al Señor, que Él se lo merece. Encontramos en Jesús otro aspecto y quiero que vayamos a la palabra allí mismo en ese pasaje. En el versículo 51. Descendió con ellos. Estamos hablando del niño Jesús. Y volvió a Nazaret y estaba, ¿cómo? ¿Si están ahí conmigo en la lectura? Estaba sujeto a ellos. ¿Sí? Primero le dijo, mujer, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Pero después dice que él regresó a casa con ellos y estaba sujeto a sus padres. Sí, yo creo que como modelo de hijo, Jesús, porque él estuvo ahí, yo me imagino a José diciéndole a Jesús, tráigame el martillo, tráigame el serrucho, tráigame todas esas cosas, esas herramientas que usan en la carpintería, porque sabemos que José era carpintero y le enseñó ese arte a Jesús. No sé cómo harían para cargar esas maderas, pero por eso fue que Jesús fue como afinado para llevar ¿qué? El madero de la cruz, porque fue entrenado. Dice aquí que Jesús estuvo sujeto a sus padres. Entonces, así como tú necesitas mostrar más interés en la obra de Dios, así como te debes enfocar también en el propósito de Dios, también debes tener esta cualidad muy importante, iglesia, ¿sí? La sujeción. ¿Sí? Y dice Proverbios 3, y quiero que lo leamos. Proverbios 3:5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Sí? Estamos hablando de sujeción y este capítulo habla, este Proverbios habla de que de no ser sabio en tu propia opinión.
Nosotros a veces pensamos que estamos sujetos, si estamos trabajando bajo sujeción, pero estamos en nuestra propia opinión pensando que estamos haciendo las cosas bien, cuando no es así. Ah, no, que es que Dios me escucha en mi casa. No, es que yo sí le agrado a Dios como estoy viviendo mi vida. ¿Sí? No, es que yo no le hago mal a nadie. No, es que yo soy buen hijo. O sea, siempre uno quiere como lucir, como decir estoy bien, wow. Entonces no necesitamos de la Biblia, no necesitamos de que Dios nos reprenda, nos corrija porque estamos bien, ¿sí? Y dice la palabra, no te apoyes en tu propia prudencia. El de examinarse es de todos los días, iglesia, de todos los días examinarnos, porque a veces llevamos años congregándonos, pero nos quedan mañitas también. Nos quedan manías que son feas, que a Dios no le agradan, ¿sí? Una muy importante es la solemnidad, la reverencia. También en medio de la adoración, en medio de la celebración, a veces nos acostumbramos al culto y perdemos la solemnidad o el propósito, la adoración. Señor, si te agradó como te adoré, Señor, si soy la persona que tú quieres que sea, ¿sí? Si estás agradado de mí, o sea, esa es la preocupación que debe haber en nuestras vidas. Pero a veces como que revertimos las cosas. Señor, tú no me has escuchado, tú no me has respondido, o sea, como demandándole al Señor las cosas, sabiendo de que Dios bendice al Hijo, que es que obediente. Sin que nosotros le digamos, las bendiciones nos siguen. Amén. Entonces vemos aquí en Jesús que sujeción. Dice que estaba sujeto a ellos, a sus padres. Hermanos, no vaya a permitir que a usted le pique el veneno de la rebeldía, de la insujeción. A veces nuestras autoridades hacen cosas o nos dicen cosas que no entendemos, pero nosotros debemos sujetarnos por obediencia. ¿Y eso trae qué? Bendición a nuestras vidas, sea en el ámbito laboral, sea en tu casa. Hay autoridad, amén. En esta casa también hay autoridad y por eso debemos nosotros tener esta característica de la sujeción, porque aquí nadie se mueve como disperso. Aquí tenemos que estar en unidad. ¿Cuántos lo creen? Y recibir de Dios este mensaje de la sujeción, esta enseñanza. La última característica que encontramos en el niño Jesús, versículo 52, dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Él no se quedó niño, como les dije al principio, Jesús crecía en tres aspectos muy importantes: sabiduría, gracia y estatura. No se vuelva usted un enano espiritual, no, usted tiene que crecer también, debe haber crecimiento, avance. No sé aquí cuántos llevan un año conociendo de Dios, cuántos llevan 2 años, cuántos apenas están iniciando, pero debe haber un avanzar, no un retroceso. No ser de los que dicen, yo ayunaba 7 días, yo ayunaba, yo me congregué, yo evangelizaba, o sea, todo el pasado. Y lo que estás es mostrando un retroceso en tu crecimiento, ¿sí? No hay un avanzar, sino un estancamiento. Y eso es perjudicial para nuestras vidas. Si Jesús crecía en estos aspectos, nos da el ejemplo a nosotros también de que debemos crecer, avanzar. ¿Y qué te estorba el crecimiento, hermano? A ver, ¿qué será? ¿Qué argumentos hay que nos estorban al crecimiento? Los temores pueden ser, ¿sí? A veces nos llenamos de temores, de decir, no, es que yo no soy capaz, yo no puedo, ¿sí? Yo no puedo dejar esto. Y son argumentos que Cristo derriba, ¿sí? Él nos ha hecho libres y nos ha llamado a avanzar. Mientras estamos ocupados en cosas tan pequeñitas, hay cosas más importantes que deberíamos estar haciendo, ¿sí? Como iglesia y también a manera personal. Pero a veces Dios quita la corona de alguien y se la pone a otra persona. ¿Por qué? Porque esta persona no quiere crecer. ¿Y tú quieres eso para tu vida, iglesia? Que lo que Dios tiene para ti,
eso tan maravilloso sea entregado a otro porque tú no quieres, porque tú siempre estás rezagado. Debemos esforzarnos, iglesia. Debemos nosotros avanzar en nuestro crecimiento espiritual, ¿sí? No quedarnos estancados. Tú debes también enamorarte de la visión de Dios, enamorarte de la visión donde Dios te estipuló, en este caso, aquí en esta congregación. Si Dios te trajo a este lugar, debes enamorarte de este lugar, debes enamorarte de esta congregación, de tus hermanos en Cristo, y enamorarte de la visión, de poder entender cómo vamos a lograr juntos las metas, ¿sí? Para este año tenemos metas espirituales también, pero ¿cómo lo podemos lograr? Cuando estamos enfocados, cuando todos apuntamos a una misma dirección, ¿sí? Y cuando de verdad nos enamoramos de esa visión, iglesia. Entonces yo sé que usted también es hijo de Dios, usted también quiere empezar a involucrarse en los asuntos del reino, ¿sí? En los asuntos del reino es necesario que nosotros estemos, iglesia. Ya los asuntos personales, usted sabe que Dios tiene cuidado de eso. Yo soy un testimonio claro de que Dios está al cuidado de nosotros, iglesia. Que mientras nosotros nos ocupamos del reino, Dios se ocupa de nuestros asuntos. Y ustedes también han vivido eso. Usted se ocupa de Dios, se ocupa de hacer la voluntad de Dios. Y Dios, o sea, Dios se revela a tu vida, a tu casa. Dios se manifiesta dando esa respuesta a tus necesidades. Pero si nos enfocamos en las necesidades que tenemos y perdemos el enfoque de reino, ¿qué va a pasar? Siempre vamos a tener necesidades y siempre eso nos va a tener desanimados todo el tiempo, ¿sí? Entonces, la exhortación en esta mañana, iglesia, es para que tú te enfoques en los asuntos del reino, ¿sí? En los asuntos que de verdad son importantes, y entrégale al Señor tus asuntos personales, que Él tiene cuidado de ti. Sabemos todos el versículo que dice que busquemos el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás que pasa vendrá por añadidura, ¿sí? Son añadiduras, es como la ñapa. Usted va a la tienda y pide ñapa, esa es la ñapa, pero lo importante es el reino de Dios, ¿sí? Que la ñapa Él la dará después. Lo que tú necesitas será provisto para el camino. Así como Jesús le dijo a sus discípulos, no lleven maleta, no lleven nada, no se carguen con nada, que en el camino va a ser provista todas esas cosas. Asimismo, en este tiempo Dios nos dice a nosotros, esas cosas son de interés de Dios, pero siempre y cuando a nosotros nos vea interesados, ¿en qué? En los asuntos del reino. Amén.